Harry Potter el ladrón arcano. El semestre en Hogwarts había terminado, pero la escuela no podía descansar. Axel Hunt había desaparecido al final de la sesión, y eso era algo inaceptable. Todo el mundo quería saber dónde había desaparecido el chico. No había pasado mucho tiempo desde que se publicó La vida y las mentiras de Axel Hunt, y estaba sacudiendo a todo el mundo mágico. Si antes Axel era un genio del Quidditch, ahora se había convertido en una leyenda. Había venido de las sucias calles muggles, había sobrevivido al Cruciatus extremo, había superado heridas paralizantes y se había vuelto tan bueno en Quidditch y magia que podía enfrentarse a todo un equipo en un formato sin restricciones. Esta es la historia de un salvaje llamado Axel Hunt. ¿Cómo es posible que la gente no se sienta afectada? Pero esta persona en realidad había desaparecido. Por ello, las comunidades de magos de todo el mundo organizaban misiones de búsqueda y protesta. La presión sobre Hogwarts había alcanzado un nivel extremadamente alto. Mucha gente estaba ahora en las calles de Londres o entrevistando a los estudiantes de Hogwarts, intentando averiguar más sobre Axel. Todo lo relacionado con Axel estaba recibiendo toneladas de visitas. La gente que pretendía conocer personalmente a Axel estaba apareciendo en masa. Muchos estaban inventando historias ridículas como verlo desaparecer en el aire o correr más rápido que escobas voladoras. En ese momento, en un lugar resguardado, Daphne y Martina observaron la figura atada y amordazada de Rita Skeeter, quien actualmente estaba muerta de miedo. ¿Estás segura que es ella?, preguntó Daphne. Martina asintió con la cabeza. Estoy segura. Lo descubrí hackeando el sitio web. Aunque estaba segura, realmente hackeó el sitio web, solo para poder usarlo como excusa. Martina le entregó el espejo mágico de Rita. Puedes confirmarlo si quieres. En la pantalla se veían conversaciones entre Skeeter y el editor del sitio web del libro. Aunque mantuvo su nombre en el anonimato, en realidad recibió una enorme cantidad de dinero por los derechos de autor del libro. Vendiendo la vida privada de Axel por dinero, y Daphne estaba tan enojada que la pantalla del teléfono se rompió debido a su magia. Esta mujer hizo un desastre gigantesco. No solo eso, sino que ahora la gente incluso ha comenzado a vincular la muerte del padre de Daphne con el incidente de tortura de Axel. Ambas cosas sucedieron en la misma fecha. Y el pasatiempo de su padre de torturar a niños muggles era un secreto a voces. Ahora, ella y su familia reciben amenazas de muerte y los fans furiosos los llaman familia de torturadores. Su madre y su hermana ni siquiera pueden visitar el callejón Diagon sin disfrazarse. Incluso su madre ha hecho todo lo posible por averiguar quién está detrás de esto. Por eso, Daphne se sorprendió muchísimo cuando Martina le dijo con naturalidad que había encontrado al culpable. ¿Cómo la trajiste aquí?, preguntó, apenas reprimiendo el impulso de estrangular a Skeeter. Martina pareció ofenderse por esa pregunta. Aunque sea así, sigo siendo de una familia de la mafia, ¿de acuerdo? Ah, cierto. Daphne realmente lo había olvidado. Martina es del tipo que no le hace daño ni a una mosca. Pero como el asunto involucraba a Axel, parece que no es tan inofensiva. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Llamo a algunas personas para que la interroguen?, preguntó Martina mientras cogía su espejo mágico. No esperes. Hay alguien mejor para el trabajo, dijo Daphne. Mientras Martina seguía desconcertada, se oyó un chasquido fuera del lugar. Entonces la puerta se abrió y Bellatrix Black entró en el lugar. ¿Qué? Martina la apuntó con su varita en estado de shock, pero Daphne la detuvo. Relájate. Ella está de nuestro lado. ¿De nuestro lado? Pero la última vez, Bellatrix se había comportado de manera muy grosera con Daphne, culpándola por lo que su padre le hizo a Axel. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Bellatrix se inclinó frente a Daphne. Ignorando la sorpresa de Martina, Daphne señaló a Rita Skeeter. Cuando vio a Skeeter, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Bellatrix, antes de que una sonrisa sádica abriera lentamente sus labios. Entonces, fuiste tú. ¿Por qué tiene tanto sentido? Rita Skeeter era una periodista molesta que había escrito algunos artículos poco agradables sobre Bellatrix. Sin embargo, con un poco de disciplina, Rita había aprendido de memoria a no meterse con ella. A partir de entonces, Rita se volvió mucho más cuidadosa con quién buscar pelea. Y Bellatrix simplemente la dejaba en paz, pensando que no era más que una mosca. Pero ahora ha tocado a alguien que no debía. Al ver a Bellatrix, Rita ya había comenzado a temblar violentamente. Bellatrix dibujó su deseo. Hola Rita. Nos volvemos a encontrar.
Mientras tanto, en la zona gravitacional, se produjo una gran explosión. A excepción de Tronis y Ender, quienes estaban exentos de las fuerzas debido a las barreras de energía, todo en el área fue diezmado. Acostado en el suelo junto al cuerpo aún inconsciente de Ender, Tronis respiró entrecortadamente. Las marcas de su cuerpo perdieron por completo su brillo. Al mismo tiempo, los efectos secundarios se manifestaron. Las venas de todo su cuerpo se hincharon hasta el punto de estallar, y la sangre comenzó a brotar de su boca y nariz. No podía moverse. Parecía que tendría que pedir ayuda. Pero esa era la única forma de asegurar su supervivencia. Si su poder se hubiera agotado antes de que el oponente fuera derrotado, la situación habría sido peor. A Ark, el dolor era tan fuerte que quería desmayarse. Tronis intentó soportarlo mientras soñaba con el tiempo que pasaría torturando a Ender después de llevarlo de regreso a la base. Este bastardo había matado a su amante, otro portador de reliquias de Kraken. A cambio, Tronis mató a muchos de sus miembros de Sectis. Tronis y Ender han sido enemigos acérrimos desde entonces. Ahora, finalmente es el final. Finalmente había ganado. Esta era una confrontación largamente esperada, después de años. Ender se había vuelto más fuerte, pero el aumento en el poder de Tronis era mucho mayor, debido al debilitamiento del sello. Agregue el hecho de que las circunstancias estaban a su favor, finalmente había ganado. Ahora, solo quedaba disfrutar de la tortura. Pensando así, el dolor se hizo mucho más soportable. Con mucha dificultad, Tronis levantó la cabeza para inspeccionar los alrededores. Estaba en medio de una enorme depresión en el suelo. Todo lo demás había desaparecido. ¿Cómo podría ser diferente? Nadie podría escapar de ese ataque. Pero en ese momento, detectó movimiento en su visión periférica. ¿Qué? Un escalofrío recorrió la espalda de Tronis. Había apostado todo en el último ataque, porque las probabilidades de ganar eran del 100%. En ese momento, no estaba en condiciones ni de moverse, y mucho menos de luchar. Por eso, cuando vio que algo se movía, casi le dio un infarto. De verdad sobrevivió. De ninguna manera, ¿verdad? Tronis entrecerró los ojos, intentando ver a través de la densa niebla que impregnaba la zona. Pero apenas podía distinguir una enorme silueta. Pronto, la niebla se disipó. Y lo que vio era tan absurdo que estuvo seguro de que estaba alucinando. ¿He perdido la cabeza por completo? Pensó. Porque ese era definitivamente el caso en ese momento. ¿De qué otra manera podría ver a Terón, de entre todas las personas, allí en ese momento? Pero entonces Terón se movió, o mejor dicho, su armadura se movió. Se oyó un crujido de huesos y de la abertura del cuello de la armadura salió una persona. Axel cayó al suelo y alineó sus huesos, que tuvo que dislocar para poder entrar en la armadura. Sí, así es como sobrevivió. La cantidad de energía era una locura. Toda el agua se estaba evaporando instantáneamente. En ese momento, en lugar de intentar usar sus propios poderes para sobrevivir, Axel simplemente sacó la armadura de coral de Terón y la usó como escudo. Aunque no activó su defensa, incluso su material base es tan resistente que pudo soportar la tormenta de energía. El problema fue encajarlo. La armadura no se podía abrir. El hueco más grande estaba en el cuello. Por eso, Axel tuvo que romperse o dislocar muchos de sus huesos para poder sobrevivir. ¿Es eso algo que preocuparía a alguien con su umbral de dolor? Mientras se curaba, miró de reojo la figura irreconocible de Tronis. El cerebro del pobre hombre parecía estar fallando en ese momento al verlo aún con vida, y saliendo de una armadura que claramente era la de Terón. La armadura, ¿cómo puede estar aquí? Eso fue todo lo que pudo murmurar. Terón y Nerio habían estado desaparecidos por un tiempo. La vez que regresaron fue cuando estaban en una misión para capturar a Axel Unt. Una sacudida cuando la cabeza de Tronis. Linaje real, varón, y con armadura de coral. ¿Cómo? Axel Unt tenía solo 13 años. Por eso Tronis no había pensado en eso todavía. Pero si realmente era él, eso explicaría muchas cosas, incluida la razón por la que Terón y Nerio nunca regresaron. Si a quien se enfrentaron fue a este cabrón astuto, entonces hay muchas posibilidades de que ambos estén muertos. Axel, que se había curado un poco, soltó una risita. «Entonces, ¿lo resolviste?», preguntó mientras caminaba lentamente. Sus pasos sonaban especialmente pesados debido a la alta gravedad de la zona. Con cada paso sus huesos volvían a su lugar, la sangre también fluía por su boca, pero él no le hacía caso. Al ver eso, Tronis salió de su aturdimiento. Con una mano intentó matar a Ender mientras que con la otra sacó un elixir curativo.
Pero las hojas de agua formaron el aire y sus manos se separaron de su cuerpo. Al mismo tiempo, se formaron cristales de agua en el cuerpo de Ender, con el fin de evitar más daños. Los pasos de Axel se detuvieron cuando se paró frente a Tronis mientras se quitaba la máscara y se quitaba el disfraz. Tronis miró la cara de Axel con incredulidad. Su cabeza estaba hecha un desastre. Había perdido. Eso era difícil de aceptar. Pero lo que era aún más difícil de aceptar era el hecho de que había perdido contra un niño de 13 años. ¿Esos tipos sí tienen alguna idea? Tronis pensó en los miembros laicos, que eran completamente ajenos al destino de Terón y Nerio. Y parecía que lo mismo iba a sucederle a él. Voy a morir. Y Ender, todavía está vivo. Tronis se arrepintió. Era uno de los más fuertes del Kraken. Lo había sido durante un tiempo. De principio a fin, tuvo la confianza de que ganaría. Por eso no mató a Axel cuando Axel aún no había invocado agua. Porque no creía que nadie pudiera ser una amenaza. E incluso después de que Axel hubiera mostrado sus impresionantes habilidades, todavía no creía que perdería. Por eso no mató a Ender. Al final, solo puedo culparme a mí mismo. Has luchado bien, dijo Axel, levantando la mano. Es una lástima, no puedo dejarte vivir más con todas las cosas que sabes. Antes de que el proceso de pensamiento de Tronis pudiera llegar más lejos, vio una lámina de agua formándose sobre su cabeza. Axel estaba de pie sobre él, con los ojos brillantes de color azul y la niebla acumulándose detrás de él. En ese momento, Tronis no vio a un niño de 13 años. Lo que vio fue a un gobernante que estaba decidiendo su destino. Después de matar a Tronis, las rodillas de Axel se doblaron y cayó al suelo. Ya no tenía ganas de soportar la alta gravedad de esa zona. Maldita sea, quiero la habilidad de Kirin. Así como Kirin puede convertirse en oscuridad, si también pudiera convertirse en agua, la gravedad no lo molestaría. Además, entonces no habría tenido que romperse los huesos y apretar su órgano para poder entrar en la armadura de Terón. Sistema, ¿cómo obtengo la capacidad de convertirme en agua? Necesitarás aumentar tu afinidad y comprensión del agua a un nivel mucho, mucho más alto. Al ritmo que llevas actualmente, te llevaría 5 años. Axel frunció el ceño. 5 años es demasiado tiempo. ¿Qué tan difícil es que se necesite tanto tiempo? Si es tan difícil, ¿cómo lo hace Kirin? Incluso vi a Silvia hacerlo. Lo hacen usando sus reliquias. Si consigues controlar la reliquia real, también podrás hacerlo al instante. Entonces dilo así desde el principio, maldita sea. Axel se levantó y miró el cadáver de Tronis. Se agarró la cabeza y sintió que le dolían las sienes. Había ganado. Contra un miembro de alto rango de Kraken. Pero eso lo había dejado agotado. Tenía que enfrentarse a un tipo que había logrado derrotar a uno de los portadores de reliquias más fuertes de Atlantis. Y eso también cuando tenía sus marcas azules activadas. Esos tatuajes son realmente una trampa, murmuró. Permite a los miembros de Kraken obtener un poder similar al de Limit Break, excepto que, a diferencia de él, pueden extraer una cantidad obscena de poder. ¿Por qué? Porque el poder que Axel obtiene a través de Limit Break es su propio poder, extraído de la distorsión de sus registros acásicos. Por otro lado, el poder que estas personas obtienen lo toma prestado de la entidad que es dueña de sus traseros. Ahora Axel comprendió por qué era tan importante reforzar el sello. Este tipo ya había gastado mucha energía derrotando a Ender. Y luego casi logró matar a Axel. Si no fuera por la armadura, Axel habría estado en serios problemas. Lo peor es que lo más probable es que el Kraken todavía tenga tipos mucho más fuertes que este. No podía imaginarse luchar contra ellos si también tomaban prestados los poderes de la entidad. Por eso es que realmente tiene que reforzar el sello. Axel miró el cadáver de Tronis. Sacó su cuchillo y cortó la armadura del hombre. Esta se abrió para revelar un amuleto que tenía energías multicolores arremolinándose en su interior. Entonces, ¿esto es todo, eh? Esta era la reliquia que casi había enviado a Axel al otro mundo. Axel se quitó la reliquia y la guardó en su trastero. Ya son 3. Axel está empezando a reunir una gran colección. Aún no sabía qué iba a hacer con ellas. También se llevó el equipo de almacenamiento de Tronis. Contenía equipos similares a los que Axel había obtenido de Estris. También había otras cosas diversas, incluidos algunos elixires curativos. Una cosa que le llamó la atención fue el retrato de una mujer sonriente. Axel sacudió la cabeza al ver eso. Este hombre también tenía una vida. Pero eso era todo.
En realidad no tenía el lujo de preocuparse por la vida de los demás. Era un enemigo y había que eliminarlo. Eso era todo. ¿Había una mejor manera? No me importaba. Axel no era el indicado para pensar en cosas inútiles. Cuando uno enfrenta las dificultades de la vida, rápidamente se da cuenta de que la moral, la compasión, la piedad, son cosas que solo los débiles protegidos pueden darse el lujo de preocuparse. En el mundo real, todo es un juego de probabilidades. Si desperdicias tu tiempo y energía en estas cosas, solo estás disminuyendo tu probabilidad de supervivencia. Axel descartó las cosas inútiles del equipo de almacenamiento del hombre, incluido el retrato, y puso sus propias cosas esenciales en él. Luego lo volvió a poner en el anillo de almacenamiento de Martina. Por lo general, cuando el equipo de almacenamiento se daña, todas las cosas que contiene se tiran a la basura. En caso de que eso sucediera, al menos sus cosas tendrían una doble protección. Aún así, mantuvo todas las armas y otros materiales de emergencia en el ring para su uso inmediato. Mientras Axel seguía ocupado, escuchó una tos débil. Fue entonces cuando recordó la existencia del hombre que acababa de salvar. Axel se acercó y verificó su estado. Extremidades aplastadas, huesos rotos, conmociones cerebrales, sangrado excesivo y más, bueno, nada que un elixir no pueda arreglar. Había algo más. Una energía extraña pero familiar que recorría el cuerpo del hombre. Axel puso una mano sobre el pulmón del hombre y de repente la energía subió por su mano. Axel le estrechó la mano, pero esta no desaparece. Un dolor le atravesó la mano y empezó a formarse agua en las puntas de sus dedos. ¿Qué demonios? Y Axel se dio cuenta de que era esa energía. Estaba llena de elemento agua. Una energía extremadamente fuerte y violenta. Lo suficiente como para dañar incluso a Axel, quien ya tenía Battle Monarch. Después de concentrarse, Axel disipó la energía con dificultad. Un sudor frío se formó en su frente, vislumbrando las habilidades de su próximo oponente. Ahora que la energía había desaparecido de su sistema, Ender parecía poder volver a respirar correctamente. Axel le dio el elixir y las heridas del hombre comenzaron a sanar a un ritmo visible. Debería poder recuperar la conciencia en unas pocas horas. Mientras tanto, Axel creó una cama de agua y se sentó. También estaba muerto de cansancio. Había estado volando sin parar durante unos días en el campo de gravedad y después de eso terminó en una pelea con ese hombre. A pesar de que usar la afinidad con el agua no cuesta mucha magia, aún cuesta energía mental. Usó suficiente para vencer a un supervisor en modo tatuaje en el que tuvo que soportar una gravedad extrema. En resumen, necesita recargar. Axel decidió primero comer. Antes de venir aquí, había empacado 1 tonelada de provisiones. Lleva 2 años siguiendo una dieta estricta de base de ingredientes mágicos. Con el paso de los años, su dieta también ha sufrido algunos cambios. Al principio, solo se trataba de hervir los ingredientes y comerlos. Luego, obtuvo algunas recetas de pociones para consumir con la dieta. Como no podía hacerlas él mismo debido a sus manos inestables, solía encargar que Daphne o su madre se las hicieran. Después de que se curó, la dieta también cambió. Ahora consta de recetas complicadas de platos hechos con varios ingredientes mágicos. Pero con su destreza, Axel puede prepararlas con facilidad. El motivo por el que lucha y gana contra oponentes tan peligrosos no se debe únicamente a su talento o a su entrenamiento. Su dieta también ha jugado un papel importante en ello. Axel sacó los ingredientes, el caldero y el quemador mágico portátil y rápidamente se preparó una comida. Axel no tenía esta habilidad. El sistema solo lo estaba molestando. Si hubiera aparecido para todas las habilidades básicas, entonces Axel habría tenido demasiadas habilidades. Además, cocinar no está ni remotamente relacionado con la clase del ladrón arcano. Axel probó la comida y asintió con satisfacción. Si tuviera una habilidad para cocinar, definitivamente sería de alto nivel. Luego, después de colocar barreras a su alrededor, se acostó cómodamente en su cama y cerró los ojos. Axel no había cerrado los ojos durante 10 minutos cuando una alarma del sistema lo despertó. Debes estar preparado. El portador de la reliquia real se acerca rápidamente a tu ubicación. Al instante, el sueño desapareció de los ojos de Axel. ¿Qué? ¿Cómo? Él puede sentir tu afinidad con el agua. Axel maldijo en voz baja. No está en condiciones de pelear ahora mismo. Después de presenciar la afinidad con el agua de ese tipo, incluso estaba empezando a considerar pedirle ayuda a Kirin y a otros portadores de reliquias para derrotar a ese tipo.
Entonces, ¿cómo se supone que va a vencer a alguien así en su estado actual? Axel se levantó y miró a Ender. El hombre aún no parecía estar en condiciones de ser de alguna ayuda en una batalla. Parece que tendré que hacerlo yo mismo, pensó, cubriendo el cuerpo de Ender y el cadáver de Tronis con magia sigilosa. El agua envolvió rápidamente a Axel y comenzó a volar. La última vez, Ender sobrevivió porque Tronis también quería mantenerlo con vida para torturarlo. Si se ve envuelto en otra pelea, definitivamente no sobrevivirá. Axel voló un rato mientras reunía su energía. Pronto, él también empezó a sentirlo. ¿Cómo decirlo? Parecía una perturbación en su conexión con el agua. Y se acercaba a un ritmo alarmante. El agua empezó a caer del cielo y lo atacó. ¿Un perro ladrando a su dueño? El monarca del agua estaba siendo atacado por el agua. Axel tuvo una extraña sensación al ver eso. Dejó de volar y levantó la mano. El agua entrante se arremolinó a su alrededor y fue desviada. Pero en ese momento, su perseguidor finalmente lo alcanzó, como Axel pudo notar por la pérdida de control del agua a su alrededor. Espera, no eres Antilla. Axel escuchó un murmullo áspero. Se dio la vuelta, pero no pudo ver el rostro de su perseguidor. Todo lo que vio fue una masa de agua que se acumulaba a su alrededor. Dime, muchacho. ¿Cómo es que tienes el linaje de mi familia? Axel enarcó las cejas. ¿El linaje de tu familia? Oyó una risita. Ah, me he resbalado. La sorpresa me ha hecho perder la compostura. Muéstrate tú primero, dijo Axel. El oponente pareció pensar por un momento. Pero entonces, el agua se aglomeró para formar el cuerpo de un anciano con el pelo canoso. No pensé que la primera persona en enterarse de mi regreso sería alguien como tú. Pero, de nuevo, esta es una oportunidad extremadamente inesperada. El anciano miró a Axel, como si esperara su reacción. Axel se rascó la nuca. ¿Se supone que te conozco? Las arrugas se hicieron más pronunciadas en el rostro del anciano. ¿Qué les están enseñando a los niños hoy en día? Aslot Regius Barnox. Ese es mi nombre. Si Axel hubiera dicho que todavía no lo sabía, estaba seguro de que los sentimientos del anciano se habrían sentido heridos. Afortunadamente, ahora lo recordaba. Este es el hermano bastardo del rey anterior. Mediante engaños, mató a la reina anterior y casi logró matar también al rey. Aunque el rey sobrevivió, se cree que las consecuencias lo han dejado débil. El primer día de trabajo, Axel había reunido una gran cantidad de conocimientos comunes por orden de Kirin. Así que sabe esto. Ahora lo recuerdo. Tú eres ese bastardo que fue asesinado en una rebelión. Como era un bastardo, Axel se sentía bastante hipócrita al llamar bastardo a alguien más. Al hombre se le hincharon las venas de la frente, pero se calmó rápidamente y miró a Axel con una mirada escrutadora. Esa personalidad, y esa afinidad con el agua, eres, el hijo de Atlana y Tristán, ¿no? La sonrisa de Axel se congeló por un momento. Actualmente, estaba disfrazado de Xris. Y como la gente de aquí había visto a su padre, también tenía una máscara por si acaso. Pero, parece que lo descubrieron. Bueno, puede que no sea tan difícil de averiguar para alguien que conoce personalmente a sus padres. Axel ¿no? Dime, muchacho. ¿Cómo, en nombre de tus antepasados, lograste despertar el linaje hasta ese punto? Hola, Rita. Con la varita en la mano, Bellatrix caminó hacia Skeeter. Pensé que habías aprendido la lección después de nuestra última sesión. No pensé que necesitarías otra. Rita se sacudió en su silla, tratando de retroceder. Ministro, lo siento mucho. Si me escuchara, estoy segura de que lo entendería. Bellatrix lanzó casualmente una maldición cruciatus hacia Skeeter. Rita soltó un grito tan agudo que hizo que Daphne y Martina se estremecieran. Ruidoso, murmuró Bellatrix, agitando su varita y sellando la boca de Skeeter. Luego procedió a continuar con la tortura. Entonces, ¿ya habéis tenido noticias de Axel? Preguntó, volviéndose hacia Daphne y Martina. Aunque Daphne y Martina nunca habían torturado a nadie, habían sido testigos de ello en múltiples ocasiones debido a su familia, por lo que pudieron recuperar la compostura a pesar de la brutalidad de Bellatrix. No hay novedades, respondió Martina. Bellatrix frunció el ceño. ¿Qué pasa con esa chica? ¿Akio? No, Akiko. ¿Te dijo algo? Las chicas se quedaron confundidas ante esa pregunta. No. ¿Cómo podría saber algo? Bellatrix miró a las dos chicas despistadas y se echó a reír. ¿No lo sabéis? ¿No haces qué? Preguntó Daphne. Akiko también está en Atlantis. ¿No te lo dijo?
Por supuesto. Atlantis está en estado de guerra. Su abuelo está muy preocupado por ella. Daphne y Martina se miraron con la boca abierta. Entonces ambos explotaron juntos. Tanto Martina como Daphne quedaron atónitas con esta revelación. Hasta donde sabían, Akiko acababa de regresar a Japón con la delegación japonesa. Justo ayer, mientras hablaban de lo mucho que extrañan a Axel, las chicas también admitieron que extrañan un poco a Akiko. El dúo también habló de lo inocente y linda que es Akiko. Siempre son los más peligrosos los que se quedan callados, murmuró Daphne, apretando los dientes. En ese momento, Akiko estaba sola con Axel en Atlantis, mientras que ellos estaban atrapados aquí, sin hacer nada. Daphne jamás se imaginó en sus sueños más locos que Akiko los traicionaría de esa manera. Al recordarlo, Akiko se tomó muy a la ligera la partida de Axel a Atlantis. Como si no le importara en absoluto. Y cuando discutían sobre la manera de ayudar a Axel o de acompañarlo, Akiko siempre guardaba silencio. Ahora entendía por qué. La perra ya estaba preparada para acompañar a Axel. Mientras ellos agonizaban, ella debía estar mirándolos desde su alto trono, burlándose de ellos en secreto. Mientras tanto, al ver las expresiones distorsionadas de Daphne y Martina, Bellatrix se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Ustedes, chicas, me recuerdan mucho a mí. Volvió a centrarse en Skeeter, que ya estaba hecho un desastre después de 20 segundos de Cruciatus. Bellatrix le quitó el hechizo silenciador. Luego, sacó un frasco de Veritaserum para su bolsillo e hizo que Skeeter se atragantara con él. Como era de esperar de Bellatrix, la tortura era solo por diversión. El interrogatorio se iba a realizar mediante la poción de la verdad. Ahora, empieza a hablar. ¿Cómo demonios descubriste todas esas cosas? Tienes que contármelo todo. No dejes nada fuera. Más tarde buscaré en tu mente para confirmarlo, dijo, guardándose el frasco en el bolsillo. Esta era una nueva variedad de la poción de la verdad. No deja al consumidor fuera de foco por completo. En cambio, tiene una compulsión que lo hace pensar que está bien decir sus verdaderos pensamientos y revelar sus secretos más profundos. ¿Todo? Preguntó Skeeter, mirando a Bellatrix. Sus ojos se habían empañado debido a la poción. Sí, todo. Empecemos desde el principio, respondió Daphne en su lugar. La cantidad de información que tenía Skeeter era realmente espeluznante. Recopilarla justo después de la desaparición de Axel parecía demasiado imposible. Necesitaban saber cómo había averiguado tanto y si había otras personas trabajando con ella. Skeeter comenzó a explicarlo con voz monótona. Hay dos razones por las que me encanta mi trabajo. Una es descubrir secretos. Y la segunda es revelarlos, en el momento adecuado. Hay dos tipos de objetivos sobre los que informo. Uno, los objetivos a corto plazo, sobre los que informo tan pronto como descubro sus secretos, y el segundo, los objetivos a largo plazo. Estas personas tienen múltiples secretos jugosos. Así que, en lugar de revelar lo que descubro de inmediato, espero hasta haberlo descubierto todo. Axel un atisbo de pasión apareció en los ojos de Skeeters. Él estaba en la tercera categoría. ¿La tercera categoría? Preguntó Martina. La gente que me interesa personalmente. ¿Qué significa eso? Preguntó Daphne bruscamente. Rita parecía perdida. Yo tampoco estoy segura. Axel es la primera persona que aparece en esta categoría. La primera vez que lo vi fue en el callejón Diagon. De compras con Andromeda Tonks, entre todas las personas. Me interesé al instante. ¿Quién era este chico guapo? ¿Y por qué la hermana del ministro lo trae personalmente? ¿Un hijo del amor? ¿Por qué caminaba así? ¿Está herido? Así que me convertí en mi forma animada, una mosca, y los seguí. Los seguí hasta que vi a toda la familia Black en el nuevo caldero. En ese momento, el rostro de Bellatrix se puso rígido. No entré porque tenía miedo del ministro. Pero esperé afuera. Después de un rato, vi salir a Axel. Poco después, vi salir también al ministro. Entonces, Bellatrix interrumpió a Skeeter antes de que pudiera hablar más. Mientras tanto, en la trinchera, Axel miró a Slot, quien ya había descubierto su identidad. Axel no. No te sorprendas tanto. Conocí a tus padres. Tienes los mismos rasgos molestos que ellos. Honestamente, fueron molestos hasta que murieron. Axel quería fingir que Aslok se había equivocado, pero entrecerró los ojos al oír esas palabras. ¿Molestos hasta la muerte? Recordó lo que Tronis había dicho en su lucha contra Ender. ¿Qué dijo? Ella no sabía que ese hombre también estaba de nuestro lado.
Logramos separarle la reliquia. Tú estabas allí, ¿no? Estabas allí cuando murieron. Este debe ser el hombre por cuya culpa sus padres perdieron la batalla final. Seguramente esperaban que todavía estuviera vivo. Tienes razón. Desafortunadamente, yo estaba allí. Y lo lamento. No porque tuviéramos que matarlos, sino por lo que perdí. Mientras decía eso, su cuerpo se distorsionó y comenzó a cambiar. Hasta ahora, parecía un anciano apuesto con cabello blanco y ojos azules. Pero ahora, su cuerpo se encogió rápidamente y aparecieron cicatrices espantosas por todas partes, superpuestas con excesivas marcas azules de Kraken que parecían estar permanentemente activas. Tus padres destruyeron la llave, destruyendo también nuestros planes, dijo Aslot, con odio goteando de su voz. Provocó una tormenta dimensional. La reliquia real intentó seguir a tu madre hasta allí. Para evitarlo, casi terminé perdiendo la vida por segunda vez. Como puedes ver, gracias a tus padres, me tomó más de una década regresar. Y eso también en esta condición, apenas con vida debido al poder de la entidad. Entonces, Aslot hizo una pausa en su discurso mientras el agua a su alrededor se comprimía para formar un tridente plateado brillante, que también tenía la marca azul del Kraken por todas partes. Entonces, tendrás que perdonarme si proyecto algo de ese odio sobre ti. Dicho esto, apuntó el tridente hacia Axel. Bueno, no estoy precisamente agradecido de que hayas matado a mis padres. Axel también movilizó toda el agua a su alrededor. Este viejo tenía una naturaleza realmente retorcida. El cabrón podría haber huido, pero terminó casi suicidándose por su codicia por la reliquia real. Y luego piensa que está justificado desquitarse con Axel, quien no tenía ninguna relación con el incidente. Con su ira alimentando su linaje, Axel invocó toda la energía elemental del agua en la naturaleza que pudo reunir y la envió hacia el maremoto entrante. El resultado fue una derrota total para Axel. De alguna manera, el agua bajo el control de Aslot era mucho más rápida, pesada y destructiva. Superó por completo el ataque de Axel y procedió a dirigirse hacia él en forma de dragón de agua. Monarca del agua más liberación. Antes de ser engullido, Axel apenas logró detener el agua combinando su afinidad al agua con su habilidad especial para liberar el agua del control de Aslot, logrando así sobrevivir. Aslot se detuvo y miró a Axel como si estuviera mirando a un animal extraño. ¿Tan alta maestría, cómo? Por otro lado, Axel apretó las muelas, tratando de ocultar su sorpresa. Lo que acababa de suceder no era un choque casual. Era un choque entre las afinidades de los dos gobernantes del agua. Y Axel había perdido. Incluso antes de tener la oportunidad de resistirse. ¿Qué demonios? Axel estaba conmocionado. Perder en términos de afinidad con el agua, y perder con una diferencia tan abrumadora. Axel, usa teletransportación. La indignación que esa frase le provocó a Axel no se podía expresar con palabras. El sistema le estaba diciendo que huyera. Hijo de Pei. Entonces ¿por qué carajo me diste esta misión? Si el oponente era tan fuerte, entonces ¿por qué asignarle la misión en primer lugar? Las misiones del sistema suelen estar dentro del ámbito del sentido común. Pero, ¿cómo se supone que va a derrotar a este tipo? Axel había pensado que era un pez pequeño que usaba el poder de la reliquia, pero resultó ser un villano legítimo con sangre real. Se suponía que se completaría con la ayuda del resto de los portadores de reliquias. Deberías haber adivinado que no podrías vencerlo solo cuando se reveló que un equipo completo de portadores de reliquias no podría vencerlo. El sistema le echó un jarro de agua fría sobre la ira. Pensó que podía ganar, porque, vamos. Esto es agua. Axel no podía imaginar que alguien pudiera vencerlo en ese campo. Pero ante la realidad, Axel se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Huir o luchar. Ahora que has aprendido la lección, aún puedes irte. Aslot ha bloqueado el espacio a través de su territorio acuático, pero no es suficiente para detener el viaje arcano. Al ver la apariencia congelada de Axel, Aslot se rió entre dientes. Sabes que no puedes correr, ¿verdad? Tenemos mucho de qué hablar. Axel sacudió lentamente la cabeza. Enfrentarse a oponentes más fuertes es algo que Axel ha hecho toda su vida. No huirá solo porque el oponente sea más fuerte. Una pelea no se decide solo en base a la fuerza. Los engranajes de la mente de Axel comenzaron a girar a gran velocidad mientras pensaba en 1.000.000 de formas de ganar. No voy a correr, dijo finalmente, tomando su decisión. No iba a huir. Al oír eso, la comisura de la boca arrugada de Aslot se levantó. Bien. Porque necesitas decirme cómo lograste despertar tu afinidad hasta ese punto.
Haciendo un curso de 30 días despierta tu linaje o bien, ocupándome de mis propios asuntos. Así habría respondido Axel si no estuviera en tanta desventaja en ese momento. Entonces se encogió de hombros. Bueno, si realmente quieres saberlo, tendrás que sacármelo a golpes. Aslot sonrió. Bueno, me gusta el espíritu. Es una lástima que no tengas las cualificaciones para respaldarlo. Aslot estaba completamente seguro de que muy pronto haría que el niño se pusiera a llorar. Pero, aún así, esa confianza hizo que Aslot esperara con ansias ese momento. No más de 14 años y ese nivel de control del agua. Si supiera cómo, finalmente podría volverse más poderoso. Con el tridente real en la mano, Aslot comenzó a caminar hacia Axel. Capítulo 211. Lucha por la reliquia real parte 1. Por orden de Bellatrix, Rita dejó de hablar. Pero en las cabezas de las otras dos chicas aparecieron signos de interrogación. Axel nunca les había contado sobre esto. Por eso, estaban sumamente interesadas en la historia de Rita. ¿Por qué Axel estaba de compras con Andromeda Tonks? ¿Los huérfanos no suelen ir de compras con los profesores? ¿Y si incluso cenó con los Black, por qué nunca lo mencionó antes? Pero Bellatrix no parecía interesada. Esto está tomando demasiado tiempo. Cuéntanos qué hiciste después de ese día. ¿Después de ese día? Los ojos de Rita eran soñadores. No informé de lo que supe porque estaba relacionado con el ministro. Pero después de presenciar los acontecimientos de ese día, me interesé personalmente en conocer a Axel. Lo primero que fue a los Santos Mundos. Con un imperio, pude obtener los recuerdos de la recepcionista que vio entrar a Axel. Luego le pedí que recuperara una copia del informe médico de Axel que estaba ingresado en la base de datos. Había recibido una gran noticia. Pero como aún no era el momento adecuado para revelarla, me detuve. Usando Imperius, sabía que no los obtenía legalmente. Por otro lado, Martina se dio cuenta de que el skater en este mundo había caído aún más. Mi siguiente encuentro con Axel fue durante la Navidad. En tan solo unos meses, había cambiado mucho. Ya no estaba flaco e incluso creció notablemente más alto. De alguna manera, sus movimientos eran mucho mejores esta vez, a pesar de que sus heridas prácticamente no tenían cura. Y a pesar de que había demasiados estudiantes notables, lo seguí en mi forma de mosca después de desilusionarlo y silenciarlo. Valió la pena. Fue a una casa muggle y golpeó a toda una pandilla que usaba armas y luego mató a un líder de una manera extremadamente espantosa. Rita suspiró. Estaba tan emocionada que no podía dejar de zumbar. Y después de que se fue, revisé los recuerdos del resto de los miembros de la pandilla e inesperadamente saqué un premio gordo. Como su jefe estaba obsesionado con Axel, estas personas tenían muchos recuerdos de él. Habían pasado mucho tiempo en los últimos años buscando y acosando a Axel, por lo que sabían todos los lugares en los que había estado Axel en los últimos años. A través de ellos, también me enteré del orfanato. Y después de descubrirlo todo, me quedé atónito. Un pensamiento me vino a la mente, si tan solo hubiera sido mayor y no lisiado. Al oír eso, Daphne arqueó las cejas hasta la línea del cabello. ¿Qué dijiste? Dije que él era realmente mi tipo ideal. Tú, zorra puma. Martina y Bellatrix tuvieron que apartar a Daphne antes de que golpeara a Skater. Ignorando esa pequeña interrupción, Rita continuó su relato. En el segundo año de Axel, mis deseos comenzaron a hacerse realidad. Axel de alguna manera había curado su enfermedad e incluso comenzó a verse cada vez más maduro, hasta el punto de que no se lo podía comparar con otros niños de 12 años. Quiero decir, esos músculos. Rita respiró profundamente. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué no esperar unos años más? Lo que dijo Rita no era tan descabellado. Los magos tienen una vida larga y, con los avances en pociones y en la industria de la curación, si gastan suficiente dinero, pueden incluso conservar su aspecto en la vejez. Por lo tanto, es posible tener citas con una diferencia de edad. Pero las mujeres presentes no lo vieron así. Acosador espeluznante, murmuró Martina. Incluso ella estaba enojada ahora. Ella tiene sueños muy altos, dijo Bellatrix, mientras su mano que sostenía la varita se movía para lanzar otro cruciatus. Por otro lado, Daphne se había quedado extrañamente callada. ¿Podemos detener el interrogatorio ahora? Preguntó. En realidad no necesitaba saber más. No podía esperar a que comenzara la tortura. Solo pensar en ese insecto espiando el cuerpo desnudo de Axel la estaba enfermando. Espera, hay unas cuantas preguntas más, dijo Bellatrix, volviéndose hacia Skater. ¿Fuiste tú?
El que le dio información a los Mikhailov sobre el pasado de Axel. Al escuchar eso, los ojos de las dos chicas se abrieron de par en par al comprender. Rita asintió. Había decidido guardarme para mí lo que había descubierto sobre Axel. Nunca había sucedido antes. Pero, luego, me enteré de su compromiso y me enojé mucho. Maldita perra psicótica delirante y espeluznante. Empieza a torturarla. Ordenó Daphne, y Bellatrix estuvo más que feliz de complacerla. Espera. Dijo Martina. Antes de caer bajo los efectos de la poción, ella había estado tratando de decir algo con urgencia. Yo te estaba esperando, así que no la escuché. Daphne negó con la cabeza. ¿De verdad importa? Es una zorra psicópata con problemas mentales. No puede ser nada importante. Pero justo cuando Bellatrix estaba a punto de continuar con la tortura, su espejo mágico sonó. Eso solo ocurría en casos de emergencia. Poco después, los espejos mágicos de Daphne y Martina también empezaron a sonar debido a las notificaciones. Después de lo cual, les llegaron llamadas. ¿Lo que está sucediendo? Rita, que había estado muy animada todo el tiempo, consideró que se trataba de otra pregunta que debía responder. Es por mí. Ella se rió entre dientes. En realidad, para protegerme de los numerosos enemigos que me he creado, todos los secretos que he reunido sobre todos están siempre configurados para ser publicados automáticamente en 3 días si no los reinicio antes de eso. Es bueno para el chantaje. El rostro de Bellatrix palideció. En lugar de mirarse al espejo mágico, miró a Martina. ¿Cuánto tiempo lleva cautiva? Martina parecía desconcertada. Yo no sé, ella estaba fuera del país. Solo le pedí a mi familia que la encontrara. Por supuesto, Rita también lo tomó como una pregunta. Han pasado 3 días. Finalmente y su rostro estaba extasiado. Sinceramente, he estado esperando este día durante tantos años y, dijo feliz. Fue el comienzo de la mayor conmoción en la Gran Bretaña mágica. Frente a Aslov Regius Barnox, el usurpador loco, que actualmente avanzaba hacia Axel con el tridente real en la mano, Axel sacó un solo cuchillo de su espacio de almacenamiento y adoptó una postura. ¿HM? Al ver eso, Aslov pareció divertirse. ¿Hablas en serio? ¿Vas a enfrentarte a la reliquia real con eso? Parecían decir sus ojos. Axel se encogió de hombros. No se trata del tamaño de la herramienta, sino de cómo la usas. Bueno, al menos en combate. Aslov inclinó la cabeza. Tu funeral. Dicho esto, se convirtió en agua y voló hacia Axel a una velocidad que le hizo preguntarse si estaban en el mismo campo gravitatorio. El tridente, sostenido por una mano hecha de agua, fue lanzado hacia Axel con un impulso aterrador. ¡Mierda! Axel lo esquivó, pero el tridente llegó con un movimiento punzante al segundo siguiente. Infundiendo magia en su cuchillo, desvió el tridente. Pero entonces, el tridente cambió de dirección. Sí, se dobló hacia la derecha como una serpiente y una vez más apuñaló a Axel. Axel lo detuvo una vez más con su cuchillo. Sacó otro cuchillo y lo impregnó con rayo, cortándolo contra el agua. El agua de repente se volvió violenta y lanzó carámbanos sobre Axel. Mientras desviaba los carámbanos, Axel tomó distancia con un salto, parándose sobre una columna de agua. El agua se materializó para formar nuevamente el cuerpo de Aslov mientras miraba a Axel con total asombro. Estaba tan sorprendido que una risa estupefacta escapó de sus labios. Eso era todo lo que podía pedir. Afinidad con el rayo. No es tan descabellada como la afinidad con el agua, pero sigue siendo de un nivel extremadamente alto. Aumentar la afinidad no es una tarea fácil. Se necesita el entrenamiento adecuado, la comprensión y el consumo de recursos valiosos. Aslov estaba bastante seguro de que el niño no creció en la Atlántida, sino en el mundo exterior. Entonces, ¿cómo podía tener un nivel tan alto tanto en afinidad con el rayo como con el viento? Además, había que tener en cuenta que se encontraban en una zona de gravedad extrema. Aslov podía moverse rápido porque podía convertirse en agua. Pero ¿y cómo demonios este niño puede seguir el ritmo? Cualquier otro niño de su edad ni siquiera debería poder mantenerse erguido aquí, y mucho menos moverse. Bueno, yo tengo mis secretos, dijo Axel con una sonrisa burlancia. Esa era la razón por la que no huía. Porque había visto la codicia y la obsesión en los ojos del anciano cuando Axel mostró su afinidad. Este es el mismo hombre que arriesgó su vida solo para tener en sus manos la reliquia real. No podrá matar a Axel sin descubrir cómo aumentó su afinidad. Esa es también la razón por la que Aslov llevó la pelea a un combate cuerpo a cuerpo. Para tener más control y no matar a Axel por accidente.
Por supuesto, no tenía idea de que estaba siguiendo el patrón que Axel había diseñado para él. No te preocupes, dijo Aslot con desdén. Me pedirás que se lo digas cuando haya terminado contigo. La velocidad de Aslot aumentó. Esta vez, el tridente parecía moverse por sí solo, atacando a Axel como un látigo. Cada ataque era lo suficientemente rápido como para dejar imágenes posteriores. Los movimientos de Axel en el aire se volvieron más dinámicos, lo que le ayudó a esquivar los golpes. Los que no podía esquivar eran desviados por los cuchillos. Pero entonces, Aslot sonrió y las 3 hojas del tridente comenzaron a moverse por sí solas, extendiéndose hacia adelante como víboras para cortar a Axel. Axel retrocedió apresuradamente, pero el extremo romo del tridente también se movió en ese momento, alargándose hacia afuera y golpeando a Axel en un arco. Esto fue demasiado para Axel, que luchaba contra la gravedad aumentada. Esta vez, Axel no tuvo tiempo de desviarla. Solo logró poner sus cuchillos en el camino del poste. Se escuchó un fuerte sonido cuando una tremenda fuerza se transmitió a Axel, arrojándolo hacia arriba como un muñeco de trapo. El agua que se reunió a su alrededor solo logró frenarlo después de volar una docena de metros. Tos, después de escupir un poco de sangre, Axel se estabilizó y miró sus manos que todavía temblaban por el impacto. No había intentado resistir el golpe. No había forma de resistirlo. Más bien, intentó absorberlo y disiparlo lentamente. Pero no funcionó demasiado bien. Necesito ser más flexible, más relajado. Sus músculos estaban tensos y no pudieron relajarse de inmediato para dejar que el impacto fluyera. Mientras fingía estar herido, una vez más adoptó una postura temblorosa. Por otro lado, el que temblaba más era Aslot. Pero no por ninguna herida, sino por la sorpresa. Había pasado mucho tiempo desde que peleó. Así que, atrapado en la corriente, terminó ejecutando una serie de ataques fatales. Después del último golpe, ya estaba en proceso de sacar a Elixir mientras se preguntaba si se había excedido. Después de todo, todavía tenía que interrogar al chico. Pero, imagina su sorpresa cuando vio que el chico todavía estaba dispuesto a luchar más. ¡Qué absurdo! Aslot, que había visto a los mejores talentos de Atlantis, incluidos Atlana y Tristán, creía que lo había visto todo. Pero hoy sus suposiciones se desvanecieron por completo. Un control fenomenal del agua, una agilidad tan alta como la de los miembros del Septis del Viento incluso bajo la gravedad, suficiente resistencia para recibir un golpe de la reliquia real y sobrevivir, y esas habilidades de combate, refinadas hasta el punto de la perfección para brindar los máximos resultados con esfuerzos minimalistas. Atlana y Tristán, ¿qué clase de monstruo han liberado esos dos en el mundo? Tengo que aceptar. Te has ganado mi respeto con tus habilidades, dijo Aslot. Por eso estaba aún más emocionado. Lo que Aslot quería hacer ahora era abrir el cerebro de Axel y descubrir todos sus secretos. La luz del tridente se intensificó a medida que extraía más poder. Una sonrisa se extendió por los labios agrietados de Aslot, lo que lo hizo parecer más aterrador. Veamos si puedes seguir el ritmo. Aslot atacó a Axel nuevamente. Le gustan los oponentes fuertes, porque disfruta mucho aplastándolos. Esta vez, junto con el ataque del peligroso tridente, el agua alrededor del tridente también se formó en cuchillas y comenzó a cortar a Axel. Axel maldijo en voz baja. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitarlo del todo. Su mente podía anticiparlo, pero su cuerpo, en medio de este campo gravitacional, no podía seguirlo. Indefenso, solo podía concentrarse en esquivar y defenderse de los ataques mientras minimizaba el daño. Al mismo tiempo, el margen de esquiva se volvió tan estrecho que aparecieron cortes por toda su armadura. Más rápido y más flexible y más adaptable. Debido a la gravedad y la enorme diferencia en la fuerza de combate, las heridas en el cuerpo de Axel se acumulaban. Si esto continuaba, no pasaría mucho tiempo antes de que lo golpearan. Pero su cuerpo ya estaba funcionando al máximo. Agregar más tensión le dificultaría luchar por mucho tiempo. Por otro lado, los movimientos de Aslot eran extremadamente rápidos, ya que no controlaba su cuerpo, sino el agua. Incluso Axel podía mover el agua más rápido de lo que podía mover su propio cuerpo. Espera, eso es todo. A Axel le llegó una inspiración repentina y sus movimientos empezaron a cambiar. El uso de una pequeña cantidad de agua que tenía bajo su control comenzó a diversificarse. Anteriormente, solo la usaba como escudo. Pero ahora, envolvía su cuerpo como si lo agarrara. Paso arcano más paso aéreo más explosión lanzadora más monarca del agua. Numerosos ataques cayeron sobre Axel, provenientes del agua y del tridente.
Los cuchillos de Axel brillaron y, esta vez, sus movimientos fueron extremadamente torpes, a diferencia de sus anteriores movimientos elegantes y refinados. Pero, la cantidad de ataques que bloqueó o desvió fue mucho mayor. ¿Qué fue eso? Preguntó Aslov deteniéndose un momento. Has desbloqueado la habilidad. Dinámica de fluidos. Monarca del agua. Competencia igual 12,45%. Mientras reflexionaba sobre el repentino conocimiento que había entrado en su mente, Axel se encogió de hombros. Nada, solo me dejo llevar. La princesa Antilla caminaba de un lado a otro por la sala de mando del castillo real. Había movilizado todas las fuerzas a su disposición para encontrar a Axel. Las órdenes que recibieron fueron encontrar la división Black Ops. No se puede revelar que su objetivo era encontrar a Axel, de lo contrario sería demasiado fácil para el Kraken descubrir que había algo sospechoso en la identidad de Axel, lo que lo pondría en aún más peligro. ¿Alguna novedad? Le preguntó al general. No era posible la comunicación entre la fosa y Atlantis, por lo que la información era difícil. No ha habido ninguno, hasta el momento, princesa, dijo el general. Eso hizo que la princesa se sintiera aún más ansiosa. La nave de la división Black Ops había quedado atrapada en una turbulencia espacial. Cuanto más tarden en llegar las noticias de avistamientos, más significa que Axel y los Black Ops fueron teletransportados a través de la grieta. Sin embargo, el brazo del general parpadeó en ese momento, atrayendo su atención. El general escuchó la noticia y su expresión se tornó grave al oír la noticia. Traedlo aquí lo más pronto posible. El Kraken ha logrado despertar la reliquia real. ¿El tridente? Antilla tardó varios segundos en procesar la información, después de lo cual negó con la cabeza con firmeza. Es absurdo. Eso no puede ser posible. Me temo que eso es lo que escuché, princesa. Los ejecutivos del Kraken, junto con el portador de la reliquia real, atacaron colectivamente a nuestra división de portadores de reliquias que había sido enviada para el sello. Esta información es reportada directamente por un portador de reliquias sobreviviente, Aspor, quien logró regresar. No, Antilla negó con la cabeza. No hay forma de que la reliquia real pueda ser controlada por alguien sin el linaje real. La reliquia real ha sido creada por los mejores maestros del éter con habilidad mágica para resistir la coerción de la entidad. Antilla se negó a creer que alguien del Kraken pudiera controlarla. La princesa y el general se dirigieron al sanatorio real donde Aspor estaba siendo tratado. Su reliquia, la capa de velocidad, estaba colgada a su lado mientras el hombre se retorcía de dolor mientras yacía en la cama. Este era el mismo portador de la reliquia que había llegado al bioparque en el momento del brote de monstruos. ¿Qué le pasó? Preguntó el general a los reparadores, pero los ojos de Antilla ya temblaban por la sorpresa. Esa energía y no puede ser. Era una magia de afinidad con el agua muy fuerte. Solo podía significar una cosa. El Kraken había logrado tomar el control de la reliquia real. Cuando Antilla comenzó a disipar el hechizo de energía del agua, su sorpresa solo aumentó. ¿Cómo podía alguien del Kraken tener una afinidad con el agua tan poderosa? Aspor suspiró aliviado, su larga barba tembló. Gracias por su gracia, princesa, dijo, tratando de levantarse para arrodillarse. Pero una ola de energía lo obligó a volver a la cama. ¿Quién fue? Preguntó Antilla, sus ojos azules brillando con poder. No y no lo sé, princesa. Era solo y agua. Mucha. Y la reliquia real. El vaso de agua que estaba junto a la cama se rompió cuando Antilla no pudo controlar su frustración. ¿Hay algo que puedas decirme sobre el portador? ¿Algo? Aspor respiró profundamente y recordó todo. Su voz era claramente masculina y su forma de hablar era muy anticuada. Además, dijo algo sobre que Lila era demasiado blanda con nosotros. No y no puede ser y la energía que irradiaba Antilla de repente vaciló. ¿Estás segura de que dijo eso? ¿Usó esas palabras exactas? Creo que estoy seguro. Sus palabras exactas fueron. ¡Qué débil! Lila ha sido demasiado blanda con ustedes, no los ha entrenado lo suficiente. Antilla cerró los ojos. No podía mantenerlos abiertos, porque si lo hacía, las personas presentes verían lo aterrorizada que estaba en ese momento. Lila y ese es el mismo nombre y el general también lo había descubierto. Lila, era el apodo de Antilla. Y las únicas personas que alguna vez lo han usado son su padre real, su hermana real y el traidor susurró con voz temblorosa. Aspor Regius Badnox, su tío real, que le quitó la vida a su madre y envió a su padre al lecho de muerte. Aún está vivo. Antilla salió del sanatorio y se dirigió directamente hacia la armería.
Princesa Y, dijo el general, siguiéndola. Princesa, no puedes estar pensando en mí. Sí, voy, respondió Antilla. Yo también voy allí. Eso no es posible, princesa. Estamos en tiempos de guerra y una expedición llevaría al menos un mes, y eso si regresas sana y salva. Y durante todo ese tiempo, el reino estaría sin gobernante, y eso si logras regresar sana y salva. A pesar de no tener las cualificaciones, Antilla era actualmente la regente, que había estado gobernando el reino en lugar de su padre. Porque Atlantis no puede funcionar sin un gobernante. Alguien tiene que estar allí para tomar las decisiones. El Kraken se aprovecharía de ello y el reino estaría sumido en el caos. No me importa. Pero, ¿Antilla realmente pensaría en eso ahora mismo? Ese traidor de alguna manera sigue vivo. Y Axel podría estar actualmente en la capa más profunda de la fosa. ¿Sabes lo que eso significa? La reliquia real aumenta drásticamente la sensibilidad del portador a la afinidad con el agua. Mi hermana podría saber mi ubicación desde el otro extremo del reino. ¿Entiendes? Tengo que irme. El general suspiró mientras tomaba una decisión. En ese caso, iré contigo, dijo, deteniendo a la princesa en seco. Princesa, tienes que entender. Él es demasiado poderoso. Incluso si vas, terminarás perdiendo la vida. Tendré que ir allí solo. Maldito sea el reino, salvar a Axel es la prioridad. La princesa rápidamente comenzó a hacer preparativos. Desde que se publicó la biografía de Axel, el mundo mágico ha estado en una gran agitación. Con su ya enorme popularidad y con las impactantes revelaciones del libro, no había duda de que Axel se había convertido en la persona más famosa del mundo mágico. Pero sería un error suponer que este libro fuese algo bueno para Axel. El libro había revelado muchas cosas que habría sido mejor mantener ocultas. Había demasiadas personas que estaban más que un poco celosas de la creciente popularidad de Axel y querían desesperadamente compartirla. Las personas que habían estado haciendo todo lo posible para conseguir fama estaban extremadamente enojadas de ver a alguien conseguir tan fácilmente algo con lo que habían soñado toda su vida. Y las cosas reveladas en el libro fueron suficientes para darles algo que hiciera caer su fanática popularidad. Se lanzó una campaña de desprestigio que tuvo como blanco a Axel Hunt. ¿Axel Hunt merece ser idolatrado? No hay duda de que Axel Hunt tenía un enorme talento y potencial. Y es por eso que se ha convertido en el ídolo soñado de toda la población de magos jóvenes y el amante soñado de la mayoría de la población de magos femeninos. Muchos jóvenes apasionados incluso han abierto el culto salvaje, prácticamente adorando a Hunt. Pero, ¿es esto realmente correcto? En opinión de la mayoría de la gente, no lo es. El chico es un ladrón y un asesino. Si yo tuviera un hijo, nunca querría que aprendiera nada de él, dijo el actor estrella Ferguson sobre el niño prodigio. Quiero decir, ladrón una vez, ladrón para siempre. Además, ¿no es siempre bastante grosero y egoísta? No asistía a clases e incluso golpeó a su profesor Gilderoy Lockhart delante de todos. El chico no tiene respeto por la ley y la autoridad. Esta era la opinión de Tony McLegan, un famoso inventor y autor. Muchas otras celebridades también se han presentado y han compartido sus opiniones sobre Hunt. Y estas afirmaciones no son técnicamente erróneas. Es cierto que las ofensas pasadas de Hunt tienen una razón detrás, pero incluso después de ser admitido en Hogwarts y ganar fama y un futuro prometedor, el genio no ha mostrado ninguna mejora en su actitud. Romper las reglas de la escuela, agredir a un maestro, amenazar con dejar los deportes y realmente dejarlo, estas cosas muestran una falta general de preocupación por todo lo que no sea él mismo. Esto nos lleva a la pregunta: ¿es justo que él sea tan amado por el pueblo? Este tipo de ataques contra Axel se estaban convirtiendo en algo cotidiano, intentando retratarlo bajo una luz negativa. Por supuesto, estos intentos se encontraron con duras reacciones de los seguidores de Axel, que se apresuraron a apoyarlo, pero hubo mucha gente que también consideró que la actitud de Axel era un poco exagerada. Y mientras esto sucedía, empezó otra conmoción. Se filtró una gran cantidad de información. Contenía información sobre la mayoría de estos peces gordos que habían estado hablando mal de Axel, exponiendo sus escándalos y sus violaciones de la ley. Resulta que muchas de las personas que criticaban a Axel no eran mejores que ellas. Hubo otra cosa que creó una conmoción mucho, mucho mayor. En primer lugar, se mostraba a Andrómeda Tonks guiando a un joven Axel Hunt por el callejón Diagon. Al principio, Axel parecía bastante cauteloso y desconfiado.
Pero, a medida que pasaba el tiempo, la expresión tensa en el rostro de Axel parecía relajarse lentamente, hasta que sonreía de vez en cuando e incluso respondía a Andrómeda. La escena cambió y mostró una conversación entre un joven Axel y la ministra de magia Bellatrix Black. Quirus Greengras, eso fue todo lo que dijo Bellatrix. ¿Qué? Preguntó con cautela, pareciendo dispuesto a correr. Quirus Greengras, repitió la ministra. El nombre del hombre que mataste. Pensé que al menos deberías saberlo, dijo con voz dulce. No sé de qué estás hablando. El ministro se rió. Vamos, Axel. No tienes por qué mentirme. Ambos sabemos que lo hiciste. De hecho, si yo, el ministro, hubiera querido, habría sido tu delito incluso si no lo hubieras hecho. Axel apretó los dientes. ¿Qué quieres? La ministra enarcó las cejas. Va directo al grano, ¿eh? Me gusta. Bueno, lo que necesito es muy simple en realidad. Y no le causa ningún daño. La única razón por la que no lo conseguí simplemente de usted fue que quería hacerlo sin violar ninguna ley, y leer la mente de las personas sin su permiso es ilegal. ¿Quieres leer mi mente? ¿Por qué querrías hacer eso? No tengo nada. Eres el ministro de magia. No puedes ganar nada con esto. Dijo Axel, encontrando esta situación extremadamente molesta. Bellatrix negó con la cabeza. En realidad tienes algo que quiero. Verás, el marido de Andy fue torturado hasta la locura hace unos 10 años y ella ha estado tratando de encontrar una solución durante todo este tiempo. Ahora, tú fuiste torturada tan brutalmente como él, pero aquí estás, de alguna manera totalmente cuerda. Solo necesito mirar los recuerdos para ver cómo lo hiciste. Andy ya revisó todo tu cerebro, así que la biología no tiene nada que ver con la razón. Axel la miró fijamente. Andrómeda no habría aceptado dejarte hacer esto, dijo, tratando de amenazarla usando a su hermana mayor con la táctica de te delataré. Ante esto, Bellatrix realmente se rió, sonando genuinamente divertida. Ya veo. Hizo un muy buen trabajo manipulándote. ¿De qué estás hablando? Es realmente gracioso. ¿Cómo ha creado una imagen perfecta de sí misma en tu mente tan rápidamente? Déjame ilustrarte, niño crédulo, Andrómeda es negra. No es una mujer amable. Axel pareció entender lo que Bellatrix estaba insinuando, pero no parecía dispuesto a aceptar la realidad. Pero la ministra no se detuvo allí y destrozó sin piedad la última pequeña esperanza de Axel. ¿Crees que hizo todo esto por bondad? Te equivocas. Despierta, niño. ¿Quién eres para ella? Un don nadie. ¿Sabes cuántos han muerto por encontrar una cura para su marido? ¿Desde hace cuánto te conoce? 1 día y medio. Dime, niña, ¿a quién elegirá entre su marido, al que conoce desde hace décadas, o a ti? ¿Es amable? Mi perfecto trasero de sangre pura. Hizo todo esto porque pensó que era el método más fácil. Simplemente dale algo de dinero y un poco de amabilidad a un niño sin hogar y él te dará todo lo que quieras y aún así te lo agradecerá después. Pero mirándote, puedo decirlo. No habrías estado de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por el bien de mi hermana, haré esto y luego seguiremos caminos separados. Ahora, ¿estás de acuerdo o necesito obligarte? Al principio, el rostro de Axel mostraba muchas emociones. Arrepentimiento, tristeza, desgana, enojo, etc. Pero en ese momento, su rostro no mostraba emociones. Parecía completamente tranquilo. Estoy de acuerdo, dijo sin emoción. Pero déjame decirte de antemano que no encontrarás nada que ayude a tu hermana. Bellatrix se sorprendió al ver su reacción tranquila. ¿Qué pasa? ¿No estás enfadado conmigo? Estoy enojado contigo, pero también estoy agradecido, sonrió burlonamente. Me estaba volviendo demasiado optimista sobre este mundo. Me recordaste una vez más que nunca debo confiar en nadie y aprender a estar satisfecho con la soledad. Al ver el vídeo completo, Daphne arrojó el espejo mágico con expresión lívida. Martina, que lo había visto junto a ella, tampoco lo estaba pasando mejor. La magia violeta se arremolinaba a su alrededor, respondiendo a sus intensas emociones. Nunca me lo dijo y susurró Daphne, parpadeando para contener las lágrimas. Axel nunca le había contado sobre este incidente. Axel siempre hacía una mueca cada vez que mencionaban el nombre del ministro frente a él, pero no tenía idea de que habría tal razón detrás de eso. 2 años. Le tomó 2 años hacerle creer que no lo traicionaría. Siempre se había preguntado por qué. ¿Por qué le resultaba tan difícil creerle? ¿Por qué ni siquiera la dejaba ser su amiga, y mucho menos su amante? ¿Por qué siempre la rechazaba? Bueno, ahora sabe por qué.
Acababa de sobrevivir al peor y más traumático acontecimiento de su vida, estando en un estado de vulnerabilidad. En ese momento, Andrómeda se acercó como un ángel guía, tratándolo con una amabilidad que nunca antes había experimentado. Él debe haber sido feliz. Pero entonces apareció una perra gigante y le reventó la burbuja, diciéndole que todo era un engaño. Cuando Axel dijo esas últimas palabras, Daphne sintió que se le partía el corazón por él. Porque al conocerlo tan bien, se dio cuenta de que Axel realmente creía que no merecía que lo trataran bien. Que no había nadie que lo tratara bien incondicionalmente. 220.